¿Lo tenemos? Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjense bien, ¿están despiertos? ¿Desayunaron? Sí, esperemos que estén bien despiertos. Fíjense, vamos a empezar viendo qué es el mundo. Con una pregunta tan básica, ¿qué es el mundo? Evidentemente no estamos hablando del mundo físico y creado por Dios, porque la palabra dice que todo lo que Dios creó fue bueno y bueno en gran manera. Entonces no estamos hablando de el mundo como creación de Dios, ¿verdad? El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma nos habla y nos testifica de Dios, nos muestra su eterno poder, su deidad en las cosas creadas. Y dice Romanos 10, 20 y 21, que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas. De modo que aún los que no creen, pues no tienen excusas. Entonces no estamos hablando de la creación como tal, del mundo como tal, porque esto fue bueno. Y fue bueno en gran manera y muestra el poder y la deidad de Dios de manera visible, ¿verdad? Tampoco quiere decir que vamos a despreciar o a aborrecer a las personas que habitan el mundo. Las escrituras dicen que Dios ama al mundo. Y cuando se refiere al mundo se refiere Dios a su creación, sí, pero también a sus criaturas. Todo ser humano es una criatura de Dios. Tú y yo ya somos hijos de Dios por adopción. Cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo fuimos adoptados hijos suyos. Pero antes de eso toda persona es una criatura de Dios, pues creación de Dios. Yo cuando estaba chica yo recuerdo que me decían que todos éramos hijos de Dios. Ya en el Evangelio vi que no todos somos hijos de Dios. Los que hemos creído en Cristo somos adoptados como hijos suyos, pero los que no son creación, son criatura de Dios y aún así Dios los ama. Entonces evidentemente Dios no nos está pidiendo a nosotros esto de salir del mundo o apartarnos del mundo, tener una separación del mundo, de apartarnos de las personas, porque el Señor nos manda a hablarles a esas personas. Digo, por eso estamos tú y yo aquí, porque alguien en algún momento nos habló de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema que rige este mundo. ¿Sí? Estamos hablando de un sistema caído que está gobernado, dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo, y por lo tanto el sistema que hay en este mundo, cómo funciona este mundo, pues está bajo el dominio del enemigo. Y nosotros lo podemos ver en la ideología que maneja el mundo, en la filosofía que tiene, lo podemos ver en el sistema de educación, en el sistema político, en el económico, en el social, todos los sistemas que se rigen o por los cuales este mundo vive, las personas en este mundo se conducen, están dadas o sembradas por el enemigo. Y las personas siguen esa corriente. El sistema está bajo el maligno. Entonces no son las personas, no son la creación, sino el sistema que rige este mundo. Primera de Juan, no vayan, 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Así que detrás del sistema de este mundo está el enemigo. Por eso Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. Es contra el sistema que está rigiendo este mundo. Y por eso cada vez que se gana una persona para Cristo es terreno que se le va ganando al enemigo y es un avance del reino de Dios. O sea, cada persona que cree en el Señor estamos ganando terreno al enemigo. Entonces ahí es donde está la verdadera lucha. El enemigo lo que hace es sembrar un montón de ideologías, de conceptos, de ideas que se empiezan a propagar, que se empiezan a hablar, que se empiezan a enseñar a través de libros, de la misma educación,
que se da en las escuelas y empieza toda una serie de adoctrinamiento en la vida de las personas que los lleva a conducirse de esa manera porque creen que esa es la manera correcta. Digo, nosotros andábamos en el mundo, yo creí que vivía de la manera correcta, ¿verdad? Pero ya llega uno con la palabra y uno se confronta con ella. Entonces el enemigo siembra todo tipo de ideologías, todo tipo de ideas perversas que las personas no regeneradas adoptan y propagan. Si hoy tenemos ideologías, por ejemplo, pro aborto, o las cuestiones de desviaciones sexuales, o la libertad ahorita que hay para el divorcio y todo este tipo de cosas, son ideas sembradas por el enemigo que se van propagando y que las personas no regeneradas los adoptan, las aceptan y las promueven. Entonces, como creyentes, debemos de evitar ser influenciados por estas corrientes de ideas y de pensamientos que hay en el mundo. Entonces, nuestro Señor Jesús no nos está diciendo que nos vayamos del mundo, que nos aislemos del mundo. ¿Sí observan? Mi Señor Jesucristo dice en el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Entonces, el Señor no está pidiendo, no está mandándonos que nos apartemos y nos aislemos. Él nos dejó aquí para ser testigos de nuestro Señor Jesús, para llevar el Evangelio. Y si nosotros nos aislamos y nos ponemos herméticos, ¿cómo vamos a llevarlo? El mundo tiene una necesidad. Hay una necesidad en el mundo. Entonces, el cristiano debe de evitar todas estas influencias que hay en el mundo. Desafortunadamente, la mundanalidad se va metiendo a las congregaciones, a las iglesias de manera tan sutil. En un momento más lo vamos a estudiar. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué encontramos en el mundo? Juan, incluso mi esposo estuvo hace unas semanas hablando de Primera de Juan. En Primera de Juan 2:16 dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El sistema caído de este mundo es muy sencillo de simplificar. Juan nos da 3 puntos. Y nomás voy a tratar rápidamente porque ya mi esposo estuvo tratando esto en predicaciones. Los deseos de la carne pues se refieren a los deseos pecaminosos de las personas no regeneradas, ¿verdad? En su carne, en su naturaleza caída, pues tienen deseos por aquello que es lo malo. Esa es la condición de todo ser humano no regenerado. Muchas veces quieren hacer cosas buenas, pero no pueden, porque su naturaleza caída y su carne les impide. Los deseos son más fuertes, por eso habla de los deseos de la carne y está hablando de lo que hay en el corazón de una persona no regenerada, de una persona caída. Ustedes conocen lo que dice Mateo, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos. ¿Todo viene de dónde? De dentro. Es por eso que el cristiano es una nueva criatura. Dios nos da una nueva manera de pensar, renovando nuestro pensamiento, nos da un nuevo corazón, o sea, nos tuvo que el Señor hacer nuevos, pues, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Entonces, una persona no regenerada vive bajo los deseos y las pasiones de su carne, termina haciendo lo que su carne le dicta y lo que su carne le dice. Te habla de los deseos de los ojos y esto evoca todo pecado que entra a través de lo que vemos. Y esto es un punto, siempre que toco este tipo de situaciones, yo siempre pongo 3 ejemplos, el de Eva, por ejemplo. En Génesis 3:6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y tomó del fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual también comió igual que ella. Entonces vemos que Eva, antes de este proceso de pecado, podríamos llamarle un proceso de pecado que entra por los ojos y es vio, o sea, la serpiente le habló y ella vio, empezó a ver el fruto. Entonces lo primero que hizo fue verlo. Después consideró que era bueno, o sea, lo estuvo meditando, ¿no? O sea, ¿será? ¿No será? Y consideró y concluyó que era bueno el fruto, se veía bien, no se veía tan mal, no había nada malo ahí, ¿no? Dice que consideró que era bueno y luego dice que lo codició, lo deseó, lo tomó
y lo comió. Y ya vemos todo el desastre que hay en este mundo, ¿no? Por esa mala decisión de Eva. Entonces, todo empieza, o muchos de los pecados que entran a nuestra mente es por lo que vemos. Por eso es que tenemos que cuidar muchísimo lo que nosotros estamos viendo. Ustedes se acuerdan de Acán en Josué 7. Dice la palabra, ¿verdad? Que Acán vio dentro de los despojos, se los leo. Josué 7:20 dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Pero Acán fue muy claro: yo vi, codicié y lo tomé, violentando lo que Dios había dicho, que no tomaran nada, pero vio. Entonces, muchas de las cosas que entran a nuestros ojos contaminan nuestra mente. Entonces, sí tenemos que, como los caballos matreros en el rancho, ¿verdad? No sé si han visto a los caballos que les ponen aquí para que no anden viendo para ningún lado, nomás que para adelante. Así que no se distraigan con nada, porque hay que cuidar nuestra mirada. David, ¿qué hablar de David, hermanos? ¿Verdad? Primero no estaba donde tenía que estar, andaba ya viendo lo que no tenía que ver y cometió adulterio. Y trajo una tragedia terrible a toda la familia y por generaciones. Entonces, el pecado de los ojos está ahí y nos incitan. Tú no puedes desear algo que no ves. ¿Sí? No sé si a las mujeres nos pasa, vamos a la tienda o pasa a la plaza y luego pasas por un lugar y ves el vestido. Siempre pongo este ejemplo. Y va uno y hasta se regresa. ¿Cuántos nos regresamos? Para ver. Y te metes a la tienda. Bueno, yo sí soy así. Y pregunto si hay talla. Y la veo y la doy vuelta. Y digo, me espero a las rebajas de septiembre, de estas rebajas, ¿no? Y cada vez que voy, no vamos mucho a la plaza, pero cada vez que voy luego regreso a la misma tienda a ver si sigue ahí la pieza de ropa, o digo, está bien para mandármela a hacer con una costurera, pero no pudo haber un deseo por la pieza si no la veo primero. Entonces, muchos de los pecados entran al corazón por lo que ves. Por eso nuestra mirada debe de ser santa, hermanos. Debemos de hablar a la cara a las personas. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Entonces sí necesitamos aún santidad en nuestra manera de ver, porque en el mundo es lo que hay. El mundo está rodeado para que tú codicies y desees lo que ves. Por eso el 10º mandamiento es: no codiciarás, ¿verdad? Ni el buey, ni el asno, ni la mujer de tu prójimo. Ves y codicias. Cuidado con eso. Eso es lo que hay en este mundo. Entonces, estos pecados que les estoy hablando de en cuanto a la vista inician porque no cuidamos nuestros ojos. Por eso, Mateo 5 lo acabamos de estudiar hace unas semanas atrás. Mi Señor Jesucristo nos apremia en una necesidad importante de cuidar nuestros ojos cuando nos dice que si nuestro ojo derecho es ocasión de pecar, lo saquemos, porque mejor es entrar tuertos al reino de Dios que con los 2 ojos irnos al infierno. Y evidentemente no va a pasar, no nos está diciendo de manera gráfica, y tú vas sacándote los ojos, ¿no? Sino que está hablando de lo tajante y lo cortante que tenemos que ser con el pecado. Miren, hay gente que quiere dejar las cosas poco a poquito, ¿no? Dice, voy a dejar de fumar poco a poquito, y empiezan con los chicles y empiezan con los parches. No, el pecado se corta, no de poco a poquito. No funciona el poco a poquito. Tienes que ser muy tajante con aquello que es pecado, que te puede incitar al pecado. También nos dice que en este mundo, o el sistema de este mundo, se rige mucho por la vanagloria de la vida. Y si ustedes ven la naturaleza caída de las personas, del ser humano, es querer ser notado, querer ser admirado, reconocido, ser alguien escuchado, dejar tu huella en la historia, ¿no? Quiere trascender la persona, quiere recibir
reconocimiento de otras personas. Y miren, Dios le ha dado al hombre inteligencia, Dios le ha dado al hombre raciocinio, a través de lo cual el hombre, pues parte de la imagen de Dios es creativo. Si vemos nuestro mundo alrededor, nada más los inventos que ha hecho el ser humano por la capacidad que Dios le ha dado al hombre. Digo, ¿cuántas damos gracias por las lavadoras, hermanas? Sí, son una bendición las lavadoras, digo. ¿A cuántas? Todavía en el rancho a mí me tocaba ver a mi tía, a mis abuelas lavando en las piedras del río, cargando las tinas de ropa. Y yo ahorita nomás la lavadora y digo, ay, Señor. Y el día que se me descompone, pues yo casi lloro porque es mi amiga la lavadora. O sea, inventos que nos han facilitado la existencia, el refrigerador, hermanos, y más en Tabasco, imagínense, para conservar nuestros alimentos. O sea, Dios le ha dado esa creatividad al ser humano, le ha dado esa inteligencia y ese raciocinio, y tenemos avances en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en lo científico, avances que son en beneficios del hombre. Estoy hablando de ciencias, no de pseudociencias, de ciencias que es por la inteligencia que Dios le ha dado al hombre. El problema es que el hombre cree que es por él mismo. ¿Sí me explico? Que es en base a sus capacidades y no exalta a Dios, se exalta a sí mismo. Y ahí es donde está el error, porque el ser humano está buscando una gloria que al final es vana, que es inútil, que termina en un término terrenal. Entonces el problema está en que el ser humano se exalta a sí mismo por estas cosas y se olvida de Dios. Un ejemplo claro dentro de la Escritura de esa egolatría que tiene el ser humano por sus propios logros y por su propia persona es Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? En Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? O sea, el yo, ¿sí se observa? Entonces él estaba viendo su reino y dije, yo hice todo esto. ¿Quién como yo? Decía Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces todo se lo estaba adjudicando a su persona, a su poder, vanagloria de esta vida. Versos atrás yo ya le había advertido a Nabucodonosor a través de Daniel lo que le pasaría si él no reconocía que todo lo que él tenía venía de la mano de Dios. Y tú como cristiano no se te debe de olvidar que todo lo que tú tienes y eres, sea mucho, poco o nada, proviene de Dios. Incluso tus logros que tú alcances vienen de parte de Dios. Nunca se te olvide darle la gloria a Dios. Nabucodonosor, dice Daniel 5:20, que su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, y fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que da poder sobre él al que le place. Vivió 7 años como un buey. Y dice la palabra que sus uñas crecieron como la de las águilas grandes, y comía pasto, hermanos, 7 años. Hasta que no reconoció que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que Él da el poder a quien se lo quiere dar. Entonces, esto de la vanagloria de la vida es algo que por naturaleza la gente busca, el reconocimiento, la gloria de este mundo. Y lo que tú hagas como cristiano en este mundo es para la gloria de Dios. Todo lo que tú quieras hacer, todo lo que tú estés considerando para tu vida, considéralo para la gloria de Dios, para que te vaya bien. Entonces nosotros tenemos que cuidar que no nos pase como Nabucodonosor. Son 3 peligros que encontramos en este mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y de estas cosas pues tenemos que guardarnos, porque estas cosas las aborrece Dios, hermanos, porque es el sistema de este mundo, es bajo lo que se rige este mundo, y son totalmente contrarias a lo que Dios dispone en su naturaleza y en su santidad, van completamente en contra de Dios. Por eso es que Dios las aborrece.
Y Dios, hermanos, como dice la palabra, nos ha tomado del mundo y hemos renunciado voluntariamente a este sistema. ¿Sí hemos renunciado, hermanos? Hemos renunciado voluntariamente a este sistema. No es para que volvamos a adoptarlo, no es para que dejemos unas cosas sí y otras no, sino es que realmente lo debemos de dejar, el sistema de este mundo. Entonces, ¿debemos de salir del mundo? La respuesta es no. Debemos de salirnos del sistema de este mundo. ¿Sí? Sabemos que la palabra iglesia viene de la palabra eclesia. Ustedes ya lo han estudiado, lo hemos estudiado. Ex significa fuera, eclesis, llamamiento, significa llamar fuera. Eran asambleas que se hacían afuera de las ciudades y según el grupo al sector que se le hablaba era el que salían a tener estas asambleas. Cristo nos ha llamado como iglesia a cada creyente de los que hemos creído en Cristo a salir fuera, no del mundo porque no podemos, pero sí del sistema de este mundo. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en el verso 16 mi Señor Jesús es muy claro, dice, no son del mundo, ya no pertenecemos al sistema de este mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios, viviendo ahorita en el extranjero. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Sí? Pero mi Señor Jesús no está rogando que nos quite del mundo, no le está pidiendo a nuestro Padre que nos quite del mundo. Mi Señor Jesucristo pudo haberse llevado a su iglesia al cielo desde el primer día, pero decidió dejarla. Y es una obra de la gracia y de la misericordia de Cristo para este mundo, dejar a su iglesia. Tú eres su iglesia. Y es un acto, les vuelvo a repetir, de amor y de gracia y de misericordia para este mundo. Entonces Dios lo que está haciendo es llamarnos a vivir fuera del sistema. No habla de aislarnos, no habla de apartarnos de las personas. Si vemos, nuestro Señor Jesús lo que sí pide a nuestro Padre es que nos guarde del mal. No que nos saque del mundo, pero sí que nos guarde del mal. Y otras versiones, el mal se refiere al maligno, a Satanás y su sistema. Y en verdad sí necesitamos que Dios nos guarde, hermanos. Porque el sistema de este mundo, la mundanalidad, se mete muy suavemente. Ahorita lo vamos a ver. Y ese guardarnos engloba todo. Desde guardarnos de malas doctrinas, desde guardarnos de peligros, desde guardarnos de la tribulación, de sacarnos del sufrimiento. Yo la verdad no sé de cuántas cosas el Señor me ha librado que yo ni cuenta me he dado. Pero sabemos que nuestro cuidado está en las manos del Señor. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesús está orando al Padre que nos guarde en nuestra vida cotidiana, nuestra vida que estemos durante el tiempo que estemos el tiempo que estemos en este mundo. Entonces las Escrituras nos dicen que a un verdadero creyente el enemigo no nos puede arrebatar de las manos de Cristo. Eso es lo que dice Juan 10:28 al 30. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno, dice mi Señor Jesucristo. Pero el hecho de que no seamos arrebatados de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor Jesús, no quiere decir que el enemigo no lo intente. No quiere decir que el enemigo no ataque. No quiere decir que el enemigo no quiera herirnos. Él lo va a intentar y va a atacar. Y lo que el enemigo ataca del cristiano es su fe. No crean que se te va a aparecer con cola y cuernos. Yo he escuchado cristianos que me platican historias de que a una hermana en la iglesia se le apareció el diablo y que tenía cola, que tenía patas de no sé qué. No, hermana, le digo, eso es de la lotería. No se confundan. Pero fíjense cómo hay cristianos todavía que creen en esas ideas del diablo. El enemigo no anda asustando a la gente.
¿sí? Su estrategia no es asustar a la gente para que no se acerque a Cristo. Su estrategia es atacar la fe del cristiano. Mi esposo una vez nos dijo, ahí anda el enemigo entre las bancas, entre las sillas. Y yo dije, uy. Viendo a quién va a devorar, viendo a quién va a atacar en su fe. Por eso la palabra nos dice que debemos de tener el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del enemigo. El enemigo ataca tu fe. No se te va a aparecer, no te va a mover la cama. No, él va a atacar tu fe. Va a atacar la credibilidad de la Escritura. Quiere hacerte dudar. Ese es su trabajo. Entonces necesitamos esa armadura. Ustedes pueden ver cómo Satanás intentó destruir la fe de Job. Y lo llevó a un punto con permiso de nuestro Padre, porque Él no puede hacer nada si mi Padre no se lo permite, pero con el permiso de mi Padre lo llevó a un punto que ninguno de nosotros hemos estado, hermanos. Digo, perdió a todos sus hijos. Su esposa se molestó y lo maldijo. Enfermó. Y los que iban a consolarlo le dieron duro. O sea, todo mal con Job. El enemigo estaba atacando ¿qué? Su fe. Pero Job, como tenía una fe salvadora, no pudo ser arrebatado de la mano de Dios. Job permaneció. Sí tuvo estragos, claro que sí. Claro que tuvo momentos donde decía, Señor, yo te quiero preguntar. ¿Sí me explico? Esto que me está pasando, yo quisiera preguntarte por qué me está pasando. Pero nunca dudó de Dios, ni de sus propósitos, porque al inicio dice que Job se despojó, se postró, oró, y dice la palabra que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que Dios tenía un propósito, no lo entendía, pero lo sabía. Por lo tanto, nunca perdió su confianza y su fe en Dios. El enemigo no pudo destruir esa fe salvadora, no pudo ser arrebatado. ¿Se acuerdan de Pedro? Mi Señor Jesús le dice a Pedro, Simón todavía no era Pedro, era Simón. Simón, el enemigo Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Se observan? O sea, el enemigo pide permiso y de repente va a venir zarandeos a tu vida. El Señor no nos engaña, ¿verdad? Pero si ustedes ven la oración de mi Señor Jesucristo por Pedro, no era que no le pasara. No era, Padre, yo te pido que no lo zarandees. No, mi Señor Jesucristo dice, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Sabemos que Pedro pues negó a nuestro Señor Jesús, falló terriblemente cuando negó a nuestro Señor Jesús, pero su fe permaneció, porque la oración de nuestro Señor Jesús es que nuestra fe permanezca, porque el enemigo es lo que va a atacar. El trabajo del enemigo es hacerte dudar. Fue el trabajo con Eva, la hizo dudar del mandamiento de Dios. Y pues vemos el desastre. Así que nosotros no podemos poner en duda la palabra de nuestro Señor. Pedro, hermanos, al final Dios lo utilizó grandemente en los inicios pues, de toda la iglesia, era una columna de la iglesia. Entonces nuestro Señor Jesús, igual que Pedro, ora igual por nosotros. Él está intercediendo delante del Padre por todos nosotros. Sabe las cosas que van a venir a nuestra vida y a lo igual que oró por sus discípulos, también estaba orando por los que habíamos de creer para que también nuestra fe no falte. Y estamos seguros en las manos de Cristo. Cuando tenemos esa fe salvadora sabemos que nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Señor Jesús. Entonces el Señor deja a su iglesia en el mundo para dar testimonio de Cristo, un testimonio de vida, donde estamos alejados completamente del estándar, de las costumbres, de los hábitos y del sistema de este mundo. Somos contrarios a lo que hay en este mundo. ¿Por qué? Miren, a este sí acompáñenme. 1 Corintios 2:12. A este sí acompáñenme, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sí es ese, hermanos? Sí, ¿eh?
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí observan? Dios nos ha dado el Espíritu que proviene de Dios, nos ha dado a su Espíritu Santo. Ya no vivimos con el espíritu de este mundo, conforme a la corriente de este mundo. De ahí veníamos, ahora estamos contracorriente. Ya no seguimos y no sé si alguna vez han ido a un río y se van con la corriente. Te relajas y te lleva. Eso pasa muchísimo, pero si tú quieres nadar contra corriente es bien cansado. La próxima semana vamos a hablar del crecimiento espiritual. Y en la vida del cristiano puede llegar punto donde puede llegar a desesperarse si no está bien firme en el Señor, porque leía y es real, muchos cristianos ven como el cristianismo como subir una cuesta en bicicleta, todo arriba. Y piensa el cristiano que al llegar arriba pues ya va a ser todo para abajo, fácil. Pero llegas arriba y te das cuenta que sí hay para abajo, pero más adelante hay otra montaña, y más adelante hay otra, y más adelante hay otra. Entonces la vida del cristiano siempre es cuesta arriba. Y hay muchos que se pueden llegar a desesperar porque siempre estás luchando cuesta arriba, siempre estás luchando contra corriente. Y por eso requerimos del Señor para obtener fuerzas y renovar fuerzas como las del búfalo y seguir pedaleando, hermanos, porque ni modo que nos cansemos y dijimos, aquí nos quedamos. Tenemos que terminar la carrera, amén. Ya la empezamos, ahora la acabamos, ¿verdad? Como quieran, pero acábenla. No se queden en el camino. Ustedes ven los Juegos Olímpicos, ¿no? Gente que llega con el pie arrastrando ahí, ¿no? Otros que se avientan ahí. Y dije, ya, esta es buena estrategia, ¿no? Se avientan ahí de panza para alcanzar la línea. O sea, dan todo para alcanzar esa meta, esa carrera, terminar la carrera. No es que ya llegó el primero, el segundo y el tercero y el quinto, dice, pues ya para qué, ¿verdad? Y se para y se regresa, ¿no? Ya llegó hasta ahí, tiene que cruzar la meta. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dejado aquí y ya no seguimos los estándares y costumbres del mundo porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabemos y entendemos que si nosotros queremos ser amigos del mundo, de este sistema, nos hacemos enemigos de Dios. Eso dice Santiago 4:4. Entonces, ¿a quién queremos por amigo? ¿Tú a quién quieres por amigo? ¿Al mundo o a Dios? No nos conviene el mundo. ¿Cuántos venimos de ahí? No nos pagó bien. A mí no me pagó bien. Un desastre total. No me quiero regresar ni por el cambio. Muchas gracias, no vuelvo. Mi vida en Cristo, aún los días más difíciles, está Cristo conmigo y puedo sobrellevarlo. Y sé que soy salva y sé que no tendré pérdida. Entonces eso, hermanos, nos alienta a continuar. El error es que muchos cristianos caen en este punto de aislarse, en esa separación del mundo piensan que se tienen que aislar, su grupo cada vez se vuelve más pequeño, se hacen más herméticos, platican menos con otras personas de Cristo o hablan menos con otras personas de Cristo, terminan siendo, y todo lo contrario, terminan siendo muy tolerantes con personas que se congregan o hermanos que se congregan que viven en un constante pecado. Entonces estamos todo hacia adentro y se desprecia a la gente de afuera porque es la gente del mundo, los gentiles, los paganos. Hermanos, de ahí veníamos, gentiles, paganos, mundanos, y el Señor vino por gente así. Él vino por el que tiene necesidad de médico, que no caigamos en el fariseísmo, de cerrarnos, cuando la iglesia está para ir y predicar el evangelio. ¿Y a quién le vas a predicar el evangelio, hermanos? ¿A otro cristiano? ¿A quien no conoce? Que hay cristianos que sí necesitan evangelización, ¿verdad? Si te topas uno que tiene ahí necesidad, instrúyele. Pero nuestra meta primordial es gente que no ha sido alcanzada por Cristo. La iglesia está aquí para esto,
Pero les digo, la gente dentro de la iglesia se empieza a hacer más hermético y no comparte la palabra con alguien no cristiano, no se quiere mezclar con gente no cristiana. Sin embargo, dentro de las congregaciones se toleran pecados y actitudes que son contrarias a Dios. Miren, me acompañan por favor a 1 Corintios 5, del 9 al 13. Porque salir de este mundo, apartarse de este mundo no es aislarnos de la gente, ¿eh? 1 Corintios 5, del 9 al 13. Fíjense lo que dice la palabra, ¿eh? Os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comas. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgan ustedes a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Entonces Pablo aquí está, había un problema aquí con un incestuoso, ¿se acuerdan? Aquel hombre que había tomado a la esposa de su papá, a su madrastra. Y la iglesia lo toleraba, lo aceptaba. Nadie le decía nada. Lo estaban dejando pasar. Entonces Pablo dice, a ver, yo sí les escribí en una carta anterior que no se juntaran con gente que fuera así, fornicaria, mundana, avara, idólatra, ratera. Dice, pero yo no les hablaba de la gente en el mundo, porque pues el mundo está lleno de esto, hermanos. Dice Pablo, yo les hablaba de la gente dentro de la iglesia. El pecado, y espero en el Señor que lo entendamos, el pecado del mundo, el externo, no afecta tanto a la iglesia. Lo que afecta a la iglesia es el pecado dentro de la iglesia. Si algo va a devastar una congregación es cuando se permite el pecado dentro de ella. Una iglesia que no disciplina a los miembros que viven en pecado, y seguido les pongo este ejemplo, es como la persona que tiene buenas razones para creer que tiene cáncer, pero no quiere ir a checarse. No quiere ir al médico, ya sea porque tiene miedo de que le digan que tiene cáncer o tiene miedo a enfrentar el tratamiento que implica cáncer. Es siempre un paso bien complicado cuando se te dice tienes cáncer, porque empieza ahí todo un proceso. Entonces hay síntomas, hay detalles que te dan alerta de que algo está mal, pero no quieres ir porque prefieres no saber, mientras el cuerpo se va invadiendo de esta enfermedad. El problema es que si se espera demasiado, el organismo quedará tan infectado, que muy probablemente los tratamientos que siguen serán mucho más agresivos, mucho más dañinos que si se hubiera tratado todo en un inicio. Ninguna iglesia, hermanos, ninguna iglesia puede soportar el pecado sin contaminar a toda la iglesia. Pablo escribió que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando un hermano o una hermana viven en pecado de manera abierta y tú sabes, se le tiene que aislar. Y aislar no me refiero a que lo vas a mandar allá a un cerro, ¿no? Si lo vemos, Pablo está diciendo aquí que con este tipo de personas ni comas. ¿Qué está diciendo? Evita el compañerismo. Dice, no te juntes. Aquí literalmente dice, significa no mezclarse, pero de una manera íntima, no es que no lo saludes. ¿Sí me explico? Simplemente no vas a participar con él en una comida, no lo vas a invitar a tu casa. No va a haber una relación más cercana con esta persona porque está viviendo en franco pecado.
Entonces, cuando te habla ahí de no te juntes, habla de no mezclarse o asociarse de manera íntima o estrecha con esa persona. Vas a aprender sus malas mañas. Los creyentes fieles deben de mantener una relación estrecha con hermanos creyentes que son fieles y deben de limitar su relación con hermanos que persisten en los pecados, como los que menciona Pablo, los que acabamos de leer. Sabemos que el procedimiento o la corrección disciplinaria eclesiástica es díselo a él a solas. Si no entiende, no se arrepiente, agarra 2 o 3 testigos. Y si no se arrepiente, dilo a toda la iglesia y tenle por gentil o publicano. Está diciendo, exclúyelo, quítalo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No les ha pasado que una fruta les pudre de las demás? Mi esposa hace tiempo me compró una arpilla de naranjas y así a primera instancia no se veían las naranjas malas, pero al pasar de los días ya ven cómo huele. Y dije, una se me coló ahí. Entonces tuve que vaciar lo que quedaba de la arpilla y ya no era una, eran 6, 7 de las que estaban alrededor de la naranja que se empezaron a podrir. Y sé que tuvo que ser una porque cuando llegó la naranja no olía mal. Una debió de estar por ahí echada a perder, que me echó a perder más. Suena muy cliché y puede sonar muy mal ahorita en una generación que todo es inclusión, 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 inclusión. Cuando el Señor aquí nos está diciendo aparta a eso que puede contaminar una congregación, que te puede contaminar a ti. Entonces suena muy mal. Pero si tú no tienes el pensamiento del mundo, eres maduro y lo entiendes. Pero si tienes el pensamiento de este mundo, vas a decir, ay, qué gachos son aquí, no hay amor. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Échenlo fuera. Sáquenlo de la comunión de ustedes. Va a sonar fuerte como les acabo de decir, pero es lo que el Señor manda. A una persona que vive en pecado no se le debe de permitir ninguna posición de liderazgo para empezar dentro de la iglesia. No debe de participar en actividades dentro de la iglesia, institutos bíblicos, escuelas dominicales, cuestiones, incluso convivencias de la iglesia, no se le debería de permitir la entrada. Siento su mirada, sí. Pero es lo que dice el Señor, apártalos, te van a contaminar. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad que se arrepientan. Pablo dice ahí mismo en Corintios 5, pero en el verso 6, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? En 1 de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, ¿a poco no te ha costado tanto agarrar buenas costumbres cristianas? El hábito de leer, de orar, de venir a la iglesia, de vivir una vida piadosa, es de trabajo y de trabajo. Para que después tú por juntarte con quien no te conviene, empieces a corromperte. No lo escribí yo, ¿están de acuerdo? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, costumbres que nos cuestan mucho trabajo tomar. Entonces el propósito del aislamiento o de llevar a la persona al aislamiento es de llevar a la persona al arrepentimiento, que reflexione que lo que está haciendo está mal. Ninguna iglesia puede soportar por mucho tiempo el pecado dentro de sus miembros. Pablo le escribió a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 3, verso 1, dice, si alguno no obedece, verso 14 debe de ser, porque tengo 15. A ver, si me acompañan hermanos, 2 de Tesalonicenses 3 debe de ser el verso 14, ayúdenme por favor. Es 14, ¿verdad? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, no os juntéis con él,
para que se avergüence. Pero vean lo que dice el 15. Mas no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como a hermano. ¿Se observan? Es una manera de amonestación, de exhortación, que le caiga, decimos aquí en México, el 20, que lo que está haciendo está mal y que delante de Dios está mal. Por eso dice Pablo, no te juntes con él para que se avergüence. Entonces, hermanos, el pecado fuera de la iglesia no es tan peligroso para la iglesia como lo es dentro de la iglesia, dentro de sus miembros. Cuando permitimos que el mundo entre en nuestras vidas, que el mundo entre a la congregación, empieza un periodo o un proceso de deterioro espiritual, como persona y como congregación. Porque hubo un tiempo en los profetas donde mi padre dice, desde la cabeza hasta el pie está todo lleno de llagas y podredumbre. Hablando que desde la cabeza hasta la última persona del pueblo estaban en la misma condición espiritual. Entonces hay congregaciones completas que están en un deterioro, en una corrupción de pecado, porque se ha permitido la entrada del pecado dentro. Y no hay iglesia que lo resista si no se trata. No hay congregación que lo resista si no se trata de la manera adecuada. Entonces, cuando permitimos que entre el mundo a nuestras vidas o a la vida de la congregación, empieza un proceso de deterioro. Ahora, fíjense bien, cuando pensamos en vida mundana, del mundo, normalmente, ¿qué pensamos? Fiestas, borracheras, maledicencias, y relacionamos el mundo solamente con esas cosas. Pero cuando hablamos como cristianos del mundo o la mundanalidad, va mucho más allá que esas cosas o pecados que son visibles. Para llegar a un pecado de ese tipo, tuvo que haber un proceso. Y les voy a comentar cuál es este proceso. Y es empezar a aceptar las ideas de este mundo. Empezar a conformarte, porque hoy tenemos iglesias para homosexuales, cuando la palabra es clara que no heredarán el reino de Dios. Es un pecado como el alcoholismo, cualquier pecado, pero hoy se ha adoptado. Hoy hay congregaciones con ministros transgénero. Hoy se casan personas del mismo sexo y los tienen que casar en congregaciones cristianas. ¿Cómo llegamos a este punto? Porque la idea de este mundo permeó estos lugares. Digo, iglesias bautistas que son iglesias muy conservadoras, hermanos, han caído en estas prácticas. Se empieza a adoptar las ideas de este mundo, se empiezan a aceptar dentro de la iglesia, se empieza a aceptar el divorcio dentro de la iglesia, se empieza a aceptar los pecados visibles, sexuales dentro de la iglesia. Y ya cuando quieres tratar un asunto de eso es que todo el mundo lo hace. Le pasó a fulano, mangano, sutano, perengano. Leí yo el caso de una muchacha que vivió su vida muy disipada y ella llega a una congregación y se empieza a inmiscuir en la congregación y lo invitan a la reunión de jóvenes. Y ella asiste a la reunión de jóvenes y el líder de jóvenes, que era otro joven, la empieza a cortejar. Entonces la muchacha dice, seguramente ahora mi relación va a ser diferente. Pero ¿cuál fue su decepción? Que después de salir 2 o 3 veces con el líder de jóvenes se le insinuó. No había ninguna diferencia con los muchachos que salían en el mundo. Y la muchacha lo externó y se fue de la iglesia, porque no había diferencia. Para ella no había ninguna diferencia entre el mundo y la iglesia. Y es bien triste porque se debe de ver la diferencia. Entonces, estas ideas, esta ideología empiezan a permear dentro de la iglesia y se empiezan a aceptar dentro de la iglesia. Y entonces la iglesia empieza a cambiar de dirección. Empieza a seguir, ya no está luchando contra la corriente, ahora se deja ir con la corriente de este mundo. Porque es estar yendo en contra de todo lo que este sistema te dice. Están las personas, hermanos, mirando constantemente al mundo
y empiezan a desear la manera de vivir del mundo y empiezan a pensar conforme al mundo y empiezan a ver a las personas no regeneradas y ves que tienen grandes logros. Digo, hay personas en el mundo que son dignas de reconocer en muchas cosas, ¿no? Se les reconoce sus logros. Digo, hay políticos, deportistas, médicos, científicos que tienen, son eminencias en sus áreas y tienen ideas bien raras de vida. Y los cristianos empiezan a voltear a ver a estas personas como modelo de vida. Ya no quieren ser como Daniel, o a lo mejor nunca quisieron ser como Daniel, ¿verdad? O como Josué. O sea, ya su modelo de vida es una persona mundana. Un vecino, un amigo, un conocido. Dices tú, ay, qué buena filosofía de vida tiene. Pero no estamos hablando de filosofías de vida, estamos hablando de la verdad bíblica. Y es así como el mundo empieza a entrar, hermanos, a la vida de las personas, a través de la aceptación de las cosas de este mundo. Y aunque en un principio no haya pecados escandalosos, es como se llega a ese punto, porque empiezan a aceptar todo este tipo de ideologías. Pablo les dice a los Gálatas, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado de la verdad del evangelio. Estaba sorprendido por el rumbo que los Gálatas estaban tomando. Pablo tuvo que escribirles y es una carta bien dura, Es una carta bien confrontante y si tú lees a un Pablo preocupado, pero también molesto. Dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién los desvió? ¿Quién les está llevando para que empezaron por el espíritu y van a terminar por la carne? O sea, realmente estaba molesto Pablo por la condición de los Gálatas. ¿Cambiaron qué? Su rumbo. Porque empezaron a permitir que llegara todo tipo de doctrinas y todo tipo de ideas mezcladas, judaísmo, cristianismo. Y empezaron a cambiar el rumbo de la iglesia en Gálatas. Tú tienes que estar seguro de la verdad y por eso tienes que estudiar a diario la Biblia y por eso tienes que leerla a diario y por eso vienes para ser instruido cada domingo, los jueves que hay, los hermanos que vienen en sábado. Todo eso es una herramienta para que tú te puedas defender del enemigo. Y que cuando quiera atacar tu fe, tú tengas con qué defenderte. La fe nace por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Entonces, la caída en la mundanalidad o permitir que el mundo entre empieza de manera sutil. Nunca es escandalosa. Empieza con una conversación sencilla entre mujeres, como la serpiente y Eva. Oye, ¿ahí dónde tú vas? ¿A poco te tienes que someter a tu marido? Y eso ni se usa. Tú tienes que ser libre, tú puedes. Y ahí está, ya entró la semilla. Y empieza un deterioro en las personas. Así que por favor, cuídense. Les repito, el pecado fuera de la iglesia no es tan peligroso para la iglesia como el pecado dentro de los miembros de la iglesia. Ese es muy dañino, es un cáncer dentro que tiene que ser extirpado para que el Señor trate con esa persona, pueda ser regenerada si se arrepiente y añadirse otra vez al cuerpo. Pero sí necesita ser aislada. Pero hoy estamos al revés, hermanos. Vemos a hermanos pecando o gente pecando dentro de la iglesia y no decimos nada y no hacemos nada y no oramos y no nos preocupamos y nos da igual, como los corintios. Y sin embargo la gente de afuera la juzgamos y ya las mandamos al infierno y como decimos aquí, ya se cayó, lo chupó el diablo y ya no sirve. O sea, estamos desechando gente, ¿sí se fijan? Dios nos rescató del mundo para nunca más volver a ese sistema, pero sí para ir y llevar el evangelio de la paz a la gente. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. O sea, no está para que nos escondamos. Si se fijan, todo en la palabra es eso. Nos habla de la luz en el monte, de una ciudad y que somos sal. Por todos lados encontramos nuestra función y nunca es aislarnos, es ir al mundo y compartir del Señor, de la palabra,
del evangelio, de hacer discípulos, de llevar el ministerio de la reconciliación. Romanos 10 del 13 al 15 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y luego pregunta Pablo, ¿cómo pues van a invocar aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tú debes de predicarles. Pero luego nada más los quieren traer a la iglesia, pero en primera instancia no quieren venir a la iglesia. Entonces, ¿quién les va a predicar, hermanos? Digan, yo. Con más convicción, digan, yo. Si es que sonó así como que, pues ya ni modo, me tocó a mí. Es la labor de ustedes como iglesia, ¿sí? Es la labor. La palabra habla de perfeccionar a los santos, ustedes para la obra del ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? Ir y predicar. Es tu trabajo. Luego lo quieren echar todo al pastor y a los servidores. No, es tu trabajo. Señora, ¿qué me llamaste? A predicar el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Pero como dice aquí, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Empieza en el Señor. Todo lo que se mueva. Ora al Señor y que te dé palabras y que te abra puertas para que hagas esa obra. Estás en este mundo para eso, hermano. Somos enviados a predicar el evangelio. Somos enviados a ser sal y ser luz en este mundo lleno de tinieblas. Filipenses 2:15, ¿me acompañan, por favor? Filipenses 2:15 y 16. ¿Lo tenemos? Fíjense bien, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pero fíjense cómo dice que tenemos que ser como irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en una generación maligna y perversa. Tú estás aquí, como dice aquí la palabra, para que resplandezcas como un luminar en el mundo. Tú eres el reflejo de la luz de Jesús que atrae a la gente a Jesús. Esa es nuestra función. Y es para con la gente ¿de dónde? De afuera. La gente que no conoce a Cristo. Desafortunadamente el cristiano se siente más bueno que Dios, hermanos. Y piensan que tratar asuntos de pecado dentro de la iglesia es juzgar al hermano. Es que si hay un asunto de pecado se debe de juzgar, ¿sí sabían? No juzgues para que no seas juzgado. Bueno, hablemos de la disciplina dentro de la iglesia. Y Pablo le dice a los de Corinto, a ver, que no hay ninguno sabio entre ustedes que puedan juzgar estas situaciones que están pasando dentro de la iglesia. A la gente de fuera Dios la va a juzgar, pero a los de adentro les corresponde a los de adentro tratar los asuntos de pecado. Yo no voy a criticar al hermano por cómo come, cómo habla o sus aficiones. Estamos hablando aquí de pecado, amén. No estamos ni hablando ni de crítica, ni de murmuración, ni de chisme. Estamos hablando de pecado. ¿Qué es lo que que también el chisme es pecado, hermanos? Pero estoy hablando de que no son situaciones que se puedan dejar pasar. Debemos de tratar el pecado dentro de la iglesia. Desafortunadamente, las personas lo dejan pasar, minimizan, pobrecito cayó. Hay incluso hermanos o congregaciones donde ya no le dicen pecado, dicen falló, cuando es pecado. Si tú le pones nombre al pecado, tiene más peso. Es que falló, no, robó, que suena mejor. Y es más claro a que decirle falló. No, robó. Esa es la realidad.
No, porque luego nosotros queremos suavizar. Si se fijan que hablamos todo en diminutivo bonito, popis, pipí. O sea, queremos hacer todo más bonito, más pasable. Pero cuando hablamos de pecado, no hay manera de ponerlo bonito. Es pecado y se le tiene que llamar por su nombre para poder sentir ese peso. ¿Sí? Luego decimos, perdóname por todo lo que te he hecho. No, luego dicen, perdóname si te he hecho algo. No, si estás pidiendo perdón es porque hiciste algo. No, perdóname por esto. ¿Cómo por si te ofendí? No, pues seguramente sí lo ofendiste, ¿no? Porque te diste cuenta que estaba ofendido y le estás pidiendo disculpas. O sea, analízate un poco. No es manera de pedir disculpas por si te ofendí, ¿no? No, yo sé que te ofendí, discúlpame. Entonces la iglesia, hermanos, está aquí para dar testimonio de Él, para anunciar el evangelio, para ser discípulos, para proclamar la reconciliación con Dios. Tú eres un embajador de Cristo en la tierra. Te han cargado la palabra de reconciliación. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que el mundo nos va a recibir con los brazos abiertos. Es un error. Por eso mi Señor Jesús en Juan 15:18 dice que el mundo nos aborrece. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Fíjense bien, estamos siendo enviados al mundo para predicar el evangelio, pero el Señor nos está diciendo que el mundo nos va a aborrecer. Qué bonito ser cristiano. Porque el Señor nos dice, si se fijan, no nos engaña. Yo les comentaba a los hermanos el sábado, ayer, les digo, muchas veces la gente entra al cristianismo sin leer estas partes del contrato. Sí, entra al cristianismo por muchas razones, por solucionar sus problemas matrimoniales, económicos, de drogas, de adicciones, y ven en el cristianismo como una fuga, una salida. Entonces se están acercando por situaciones diferentes, no por Cristo. Así empezamos, no hay problema. El detalle es que cuando ya vemos la realidad de lo que es el cristianismo, pues te topas con una realidad y llega un punto donde tú tienes que decidir. Estamos en este mundo y si somos verdaderos cristianos y tenemos una fe salvadora, el mundo nos va a aborrecer. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hermanos, estamos en este mundo, fuera del sistema de este mundo, y somos enviados para predicar el evangelio a un mundo hostil hacia nosotros. No nos quieren. ¿Por qué? Porque no quieren a Jesús, no quieren a Dios. Por lo tanto, no te van a querer a ti. Y no te sientas mal, el amor de Dios es suficiente. Sí, el amor de Dios es suficiente. Entonces, ustedes vean a mi Señor Jesucristo como en su nación, su gente no lo aceptaba, buscaban una palabra para condenarle, estaban buscando cómo matarle, estaban siempre acechándole, siempre cuestionándole, siempre queriéndolo dejar mal. ¿Sí se fijan en los evangelios? Con los escribas y fariseos siempre acechando a mi Señor Jesús. Bueno, el punto fue que lo llevaron a la crucifixión. Hasta ese punto llegó su odio hacia nuestro Señor Jesús, la envidia que le tenían a nuestro Señor Jesús. Entonces, si a nuestro Maestro le hicieron esto, ¿qué esperamos para nosotros? Si somos sus discípulos. No podemos esperar menos. Y tú tienes que saberlo. El mundo nos aborrece. ¿Por qué nos aborrece? Dice Juan 7:7, nos aborrece porque mi Señor Jesucristo testifica que sus obras son malas. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Fíjense, mi Señor Jesús a través de su vida estaba condenando y estaba exhibiendo la vida de las personas, de los religiosos de aquella época.
sin decir nada les estaba diciendo que estaban mal, así en su cara, así. Y esto les enojaba. Cuando todas las personas son iguales, viven de la misma manera, corren de la misma manera, se dirigen hacia la misma dirección, no se distingue una de otra. Pero cuando uno empieza a correr en dirección diferente, se empieza a notar. Y voy a poner un ejemplo quizá muy simplón, pero ayuda muchísimo a ilustrar. Las personas que tienen albinismo. Sí, por ejemplo, en las tribus, hay algunas tribus en África donde pues hay albinismo. Sí, son las personas que no tienen melamina en su piel, por lo tanto no tienen un color en su piel, son transparentes, son muy, muy blancos. Su pelo, sus ojos, es parte de esta condición genética, es una condición genética, nacen así. Entonces imagínense en África donde todas las tribus o gran población es negra. Bueno, personas de color o ya no sé cómo decirles, pero ustedes me entienden, sin que se oiga mal. Y nace un albino, resalta dentro de toda la población. Incluso aún hoy en día una persona albina en ciertas tribus en África las consideran como mágicas, como especiales y las usan para sus ritos y demás porque nace alguien blanco y para ellos es, ¿sí vemos? Entonces resalta. Y aunque el ejemplo es muy simplón, si quieren verlo, es para ilustrar cómo mi Señor Jesús resaltaba entre toda la gente y el sistema religioso que había en ese momento. Y la forma de enseñar era diferente, dice la palabra que enseñaba como quien tenía autoridad. Resplandecía mi Señor Jesús, sobresalía de todos. Y Él condenaba con su vida las acciones de los demás. Cuando un cristiano tiene fe verdadera, fe salvadora, su vida piadosa, hermanos, exhibe la vida pecaminosa de la gente que te rodea. Porque tú no vives como ellos, no actúas como ellos, no participas de sus obras. Estás ahí para compartirles, estás ahí para hablarles, pero cuando te invitan tú dices, no, gracias. Mejor te invito a comer a mi casa y le aprovechas para compartir. Pero no participas de sus malas obras. Si va y te pregunta algo, tú le dices claramente con la Biblia que eso se llama pecado. Estás ahí para dar palabra, no para hacerte como uno de ellos. Pero tu propia vida está condenando su vida. Primera de Juan 3:12 dice que Caín era del maligno, mató a su hermano. Y dice la palabra, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Porque Caín tenía ese deseo y esa sed y mató a su hermano. Porque sus obras eran malas. Y quien estaba exhibiendo que las obras eran malas era Abel. Entonces la gente que te rodea te puede, por ejemplo, decir, es que, nadie es fiel, todo el mundo es infiel. Y tú dices, no, el Señor dice así, así, que el matrimonio es así, así, y empiezas a explicarles, dices, no, no es cierto. Entonces te ven que vives una vida matrimonial correcta y exhibes cómo viven ellos. ¿Qué se provoca en sus corazones? Enojo. Y luego dicen, se sienten mejor que uno, como si fueran mejor que uno. Pero en realidad no, les ofende que tú lleves una vida santa e íntegra. Ellos estarían contentísimos que tú corrieras en el mismo desenfreno que ellos. Entonces nos aborrecen porque así como las obras de mi Señor Jesús mostraban sus malas obras, de la misma manera tú como cristiano muestras a través de tu vida las buenas obras que Dios hace en tu vida y condena las malas obras de los demás. Por eso no nos quiere. Sencillo. ¿Por qué otra cosa nos aborrecen? Porque hemos recibido la palabra de Dios.
La hemos tomado como lo que es palabra de Dios y empezamos a practicarla en nuestras vidas. Y el mundo aborrece a Dios y aborrece a su palabra y no la quieren aceptar. Pero como tú la has aceptado y quieres vivir bajo esos principios, el mundo te aborrece. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, nosotros ya vivimos bajo los principios de la palabra, de la verdad. Y vamos en contra de lo que el mundo estipula. Por eso siempre vamos a estar en ese agua de aceite, no nos podemos mezclar, pues. Hay una separación. Entonces el verdadero cristiano empieza a ser expuesto a la verdad y el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la vida de un verdadero cristiano que tiene fe verdadera es una vida, y lo vamos a ver la semana que entra, que va creciendo en santidad, va creciendo en integridad, en limpieza, en pureza, va creciendo. Y pues esto es porque vivimos conforme a la palabra, porque hemos recibido su palabra. Por eso mi Señor Jesús, dice mi Señor Jesús, yo les he dado tu palabra y por eso el mundo los aborrece. Digo, ¿a cuántos nos han criticado por la palabra? Es que, ¿a cuántos nos han dicho? Es un libro escrito por hombres. Es el pretexto número uno que nos pone. Pues sí, la escribió Pablo, Juan. La palabra no niega eso, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra es la que actúa en el creyente. Nos aborrecen, hermanos, porque no corremos en el mismo desenfreno de disoluciones y por eso nos ultrajan. Eso dice Primera de Pedro 4:4. Primera de Pedro 4:4 dice, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan. Antes de nosotros estar en Cristo, pues llevamos una vida de pecado, de disolución, de idolatría. Todo tipo de pecados, pues era la norma de vida en este mundo. Y de repente cambias de dirección. Y de repente dejas todos los malos hábitos de pecado que tenías antes y empiezas a adoptar nuevos hábitos. Y quieres tú compartir con ellos. Yo recuerdo cuando mi esposo se convirtió a Cristo, que había apuestas en la cuadra para ver cuándo caía mi esposo otra vez en el alcohol o en las drogas. Y pasaba, aleluya, hermano, le gritaba, ¿no? Porque dejó el alcohol, dejó las drogas, empezamos a oír alabanza, salía con la Biblia. Entonces la gente empezó a hacer burla de mi esposo. O sea, ellos hubieran estado felices que volviera a estar en el alcohol y en las drogas, fíjense. Pero como él salió de ahí, el Señor lo sacó de ahí, les parecía ya raro, les parecía extraño. Porque ya no estaba corriendo con el mismo desenfreno y empezaban a burlarse. Y la palabra dice que se extrañan, significa estar asombrado, sorprendido, pero al punto de ofenderse por el cambio de vida que han tenido. A nosotros nos han dicho, sobre todo refiriéndose a mi esposo, pues él era esto y esto y esto y esto. ¿Cómo es posible que esté predicando ahí? Pues por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. O sea, están sorprendidos de que el Señor haya hecho un cambio. Una vez una persona me dice, yo sé que fue Dios el que hizo un cambio en la vida de tu esposo. Dice, nadie más había podido. Fue Dios. Y no es cristiana. ¿Por qué? Porque ya no corremos en el mismo desenfreno. Cuando tú ibas con ellos a toda prisa y de repente te paras y dices, no, ya voy para atrás. Se sorprenden y se burlan. Un verdadero creyente abandona completamente sus antiguas prácticas de pecado. Y esto a los incrédulos les sorprende. Les parece extraño. Nos preguntan qué te hicieron, qué te pasó, no seas santurrón, no exageres. ¿A cuántos nos han dicho así? Te vas a volver loco, hay tanta Biblia, no leas tanto a la Biblia. No es cierto, tú léela, hermano. Todos los días léela.
No te vas a volver loco. Y diría Pablo, bendita locura, ¿no? Pero no nos vamos a volver locos. Así que no solamente les sorprende la vida del creyente que cambia totalmente, sino que además les ofende. ¿Cómo que era esto y esto y esto y esto? Ahora resulta que vive de esta manera. Los que fueron amigos, hermanos, se convierten en enemigos. Aquellos que eran compañeros de nosotros de pecado, ahora se convierten en personas que andan atrás de nosotros burlándose y buscando la manera de cómo hacernos volver a caer en esas viejas prácticas de pecado. Pero como tú eres un cristiano, les empiezas a hablar el evangelio. Y ocurre dos cosas: o se convierten o se van. Ahora, siempre regresan. Cuando hay algún problema, luego se acuerdan que tienen un amigo cristiano. Y luego te hablan, oye, ¿puedo hablar contigo? ¿Puedes orar por mí? Tengo problemas, oye. Saben que eres cristiano, ahora tú le vas a dar los brazos y vas a recibirlo y vas a hablarle la palabra. Porque saben que tú eres cristiano. Y luego te dicen, oye, tú que estás más cerca de Dios, ora a Dios por mí. Siempre hay un retorno. Pero tú tienes que mantenerte y eres contra esa corriente, contra ese desenfreno que antes sentábamos, pero ya no. Satanás, hermanos, odia al pueblo de Dios porque odia a Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios, tú te conviertes en un blanco de su ira. Por eso la palabra nos advierte que él anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Somos blanco de su ira. Entonces no es nada extraño que el mundo nos aborrezca, que no nos quieran. Y no estamos aquí para quedar bien con el mundo, ¿estamos de acuerdo? Si quisiéramos quedar bien con las personas, pues no seríamos de Cristo. Entonces sigamos compartiendo del evangelio, que es la función de nosotros como iglesia. Las personas, sin decirlo, las personas del mundo odian a quienes siguen a Jesucristo. Se aman unos a otros, entre ellos se apoyan, entre ellos se animan, porque los del mundo aman a los del mundo. Entonces imagínate, si te amaran, tú serías del mundo. Es una buena señal que no nos quieran, hermanos. Quiere decir que somos del Señor. Si el mundo te aceptara, te arropara, te cobijara, o sea, duda de tu fe salvadora. Por eso yo les hablo que una prueba irrefutable de una fe salvadora es la separación del sistema de este mundo. Pero estamos en este mundo porque mi Señor Jesús nos envía a Él para predicar el evangelio. Por eso estamos aquí. Pero el mundo aún así pues no nos va a aceptar con los brazos abiertos. Nos aborrecen, hermanos, porque Dios, nuestro Señor Jesús, nos eligió del mundo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso dice Colosenses 1:13. Por eso nos aborrecen. Pero a pesar de esto, hermanos, la iglesia verdadera, los creyentes que tienen una fe salvadora, saben vivir con gozo, con paz y con alegría en un mundo hostil. Podemos mantenernos en ese gozo, en esa paz, en esa alegría, porque nuestro estado no depende de las personas, depende de nuestra relación con Cristo. Entonces no caemos en depresiones espirituales o son poquitas en las que caemos, porque luego sí nos entran depresiones espirituales, pero el Señor nos levanta y nos restaura. Para nosotros ser discípulos debemos de estar dando testimonio constantemente de nuestro Señor Jesús. Somos sal, somos luz, somos embajadores en este mundo, somos luminares en este mundo. Estamos aquí para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos separados del sistema del mundo, pero fuimos enviados a este mundo. Y hasta que el Señor venga, la iglesia debe de hacer su función. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nos corresponde a nosotros llevar esa verdad. Iglesia, te corresponde. No seas tarda, no seamos perezosos. Empieza a hacer tu labor, que lo estás haciendo para el Señor. Amén.
Por eso les digo que el separarnos de este sistema, de este mundo, es una prueba de una fe salvadora. No corremos en el mismo desenfreno. Entonces, hasta este momento hemos visto 7 pruebas de una fe salvadora que son irrefutables, que es el arrepentimiento de pecado, aborrecimiento de pecado, amor a Dios, amor abnegado, una humildad genuina, una devoción por la gloria de Dios, la oración, y hoy vimos salir del mundo. Ya no les digo que la próxima semana vamos a ver los dos, mejor la próxima semana vemos, si ya terminamos estos 9 puntos. No, en verdad dije, ¿cómo lo hago más chiquito? Pero no podía, se tenía que atacar todos estos puntos, porque sí es importante entender y no aislarnos y tratar el pecado dentro de la iglesia, porque hacemos las cosas al revés. ¿Sí? No queremos tratar con la gente de afuera y aceptamos todo dentro de la iglesia, cuando debe de ser al revés, debe de haber un equilibrio. Entonces andamos volteados, del norte lo traemos en el sur. Entonces necesitaba hablar sobre esto y entender, y esperar al Señor que las haya permitido entender un poquito sobre cómo es separarnos del mundo y lo que no es separarnos del mundo. Mi Señor Jesús nos envió al mundo a predicar el evangelio. Acuérdense, bienaventurados aquellos, ¿verdad? Cuán hermosos son aquellos, los pies que anuncian el evangelio de la paz. Entonces, hermanos, hagamos nuestra labor. De aquí a que el Señor venga, que nos halle trabajando, no durmiendo, trabajando, para que su reino siga creciendo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. En verdad, muchas gracias por ella, Señor, porque a través de ella nos corriges, nos instruyes, nos exhortas, nos disciplinas, Señor. Sé que tú hablas a cada uno a lo personal y te ruego, Padre, que la palabra que tú has enviado surja un efecto en nuestras vidas, Padre, que no salgamos igual, Señor, que tú sigas trabajando en nuestras vidas, transformando nuestras vidas, Señor, y nos fortalezcas, Padre, para poder continuar esta carrera en este mundo. Sabemos que es cuesta arriba, sabemos que es contracorriente, Señor, pero tú renuevas nuestras fuerzas, nuestro ánimo y no perdemos nuestro gozo, nuestra paz, nuestra comunión contigo, Señor. Por favor, fortalece a cada uno de los hermanos para que día a día, Señor, puedan seguir combatiendo ardientemente por la fe, Señor, que tú les has dado. Por favor, aumentanos la fe, por favor, Señor, guarda nuestra fe, aún a pesar de las situaciones, que nuestra fe permanezca, Señor. Bendícenos, por favor, bendice la semana que inicia y fortalécenos para no descuidar, Señor, nuestra relación contigo, que nunca nos ganen los afanes de esta vida, Señor, que te pongamos siempre por delante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.